Buenas noches, buenas tardes, según los usos horarios, bienvenidos, bienvenidas. Es una gran alegría tener este segundo webinar, segundo conversatorio en el marco del Diplomado de Ecología Integral y Gestión Territorial del Instituto Universitario Social. Esta noche con un conversatorio de lujo con dos invitados muy queridos, dos invitados de Bolivia, que ahora enseguida presentaremos. Este conversatorio se titula El buen vivir, un modelo de ecología integral. Aportes desde territorios andinos y amazónicos. Y quiere ser también un momento de profundización de uno de los temas del módulo 2 del diplomado mencionado. Así que están presentes los estudiantes, los participantes del diplomado, más todos los invitados que hemos alcanzado esta invitación para este momento y que nos han halagado con su presencia en esta noche. El micrófono, Marisa, está apagado. Perdón, se apagó. Entonces, les damos la bienvenida y los dejo con el profesor Lucas Cerviño, que también hace parte como profesor del módulo 2, y él moderará este momento con nuestros invitados. Buena participación. Bien, buenas noches. Bueno, es una alegría poder coordinar este conversatorio dentro del marco, como decía Marisa, del diplomado de ecología integral. El buen vivir, un modelo de ecología integral, ¿no? El Papa Francisco en Laudato Si habla de que la ecología integral es un nuevo paradigma frente a esta visión tecnocrática y tecnocientífica como el gran paradigma que se ha impuesto en la humanidad. Y en el número 111 habla de que hay propuestas ya alternativas en el mundo en distintas partes, que como la niebla debajo de la puerta pasa en ciertos momentos, están generando alternativas en distintas partes de manera a lo mejor silenciosa, desconocida, marginadas o invisibilizadas, a veces más o menos. Y bueno, en este conversatorio justamente queremos ir al rescate, a la escucha, al reconocimiento, y el reconocimiento es escuchar, ver, conocer, dejarse interpelar por estos paradigmas alternativos que nos pueden enseñar a, a vivir de una manera más integral y desde la contemplación, etcétera, ¿no? Justamente estas son las propuestas del buen vivir, y en este caso es un término que se ha ido desarrollando, una vivencia que se ha ido conceptualizando. Lo queremos hacer desde dos territorialidades, la amazónica y la andina, con dos personas que son miembros de comunidades pertenecientes a comunidades indígenas o originarias de nuestro continente, y que viven en Bolivia, ¿no? Está Sofía Chipana, que es aymara, boliviana, perteneciente a la comunidad de sabias y teólogas indígenas de Abya Yala, y a la comunidad de teología y pastoral andina de Perú, Bolivia y Argentina. Es licenciada en Ciencias Bíblicas y maestría en Estudios Socioreligiosos, Género y Diversidades por la Universidad Nacional de Costa Rica. Y también nos acompaña Roberto Tomicha, chiquitano, amazónico boliviano, pertenece a los franciscanos conventuales, doctor en misionología y actual director del Instituto de Misionología en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba.
y es director también de la serie Escrita Autóctona sobre la historia indígena en Tierras Bajas, con más de 30 títulos publicados desde el 2009 al 2025. Por lo tanto, personas con una fuerte vivencia y con una reflexión también académica sobre estos temas. Bien, antes de darle la palabra a ellos, simplemente para ubicarnos un poquito cómo será la dinámica, le daremos la palabra a cada uno, 15, 20 minutos más o menos, vamos viendo hasta que termine su presentación. Eh, Dependiendo del tiempo, yo haré alguna resonancia o alguna profundización, alguna pregunta para profundizar en el tema, y luego daremos también un espacio eh, a intervenciones, a preguntas, a comentarios de todos los participantes que estamos aquí, porque quisiéramos que sea un conversatorio y no una clase magistral justamente, ¿no? Al menos esa es la dinámica. Para las preguntas pueden ir escribiendo mientras tanto en el chat, yo las iré recogiendo, las formularé, también podrán levantar la mano y hablar, ¿no? Pero esa es la dinámica, al menos de cómo lo vamos lo hemos ido pensando en 1 hora y cuarto, que será máximo 1 hora y media todo este momento, por compromisos que tienen también Roberto, Sofía y bueno. Bien, entonces sin más preámbulos y para no quitarle el tiempo a ellos, le doy la palabra, empezará Roberto, después seguirá Sofía, le doy la palabra entonces a Roberto. Muy buenas noches, buenas tardes, ¿no? Tal vez buenos días, no sé si alguien está por allá de otro continente. Ante todo agradecer, ¿no?, la posibilidad de conversar, compartir, y creo que en estos espacios todos aprendemos, ¿no? Todos y todas. Entonces creo que eso es lo hermoso, ¿no?, de un conversatorio. Bien, pero para comenzar con un input, yo he preparado algunas imágenes que tal vez nos pueden ayudar un poquito en este conversatorio, ¿no? Entonces van a decir, estoy viendo, yo tengo otra ahí. A ver, un momentito, vamos a ver, ponerla ahí. Ahora sí. Ya. Aquí está un poquito lo que me han pedido así brevemente, el buen convivir, o sea, el buen vivir como el buen convivir, y aquí ya una clave de lectura. Un modelo de ecología integral, un aporte de los territorios, ¿no? O desde las territorialidades, como quieran llamar. Bueno, no vamos a entrar en eso. Bien, un minutito para hacer propaganda. Vengo del Instituto de Misionología, ¿no? Ya, gracias, porque si alguien quiere también después profundizar estos temas, tenemos acá nosotros pues diplomado y tenemos maestrías también 2 años académicas y también doctorado en estos temas que tenemos. La profesora también, Sofía Chipana, y Lucas también son profesores de nuestro instituto, de acá de la facultad, así que bueno, cualquier cosa con ellos, más detalles, ¿no? Aquí con Lucas también. Algunas publicaciones que tenemos en este orden, así un poquito sobre lo que voy a compartir, y un poquito también por si alguien quiere profundizar, así que cualquier cosa se pone en contacto también así conmigo o con nosotros. Bien, comenzamos aquí diciendo un poco que con este texto del Sínodo Amazónico, una introducción que se hizo en el instrumento de trabajo del Sínodo Amazónico: la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes relacionarse. Creo que ya esto nos da un poquito una clave de lectura de lo que llamamos a nosotros también buen vivir, buen convivir, ¿no? Y abajo yo pongo un poquito aquí: escuchar, reconocer, como decía Lucas, aprender algo del modus vivendi, o sea, de la forma de vida de los pueblos, ¿no? Indígena, pero no solo indígena, ¿no?, amazónico en general, ¿no?, porque de alguna manera también esa vivencia popular tiene este sentido, ¿no? Entonces, este modo de vida es que contribuye a una ecología integral, ¿no? O sea, no estamos hablando tanto de reflexiones sí, pero sobre la vida, ¿no?, donde lo ambiental, lo social, lo cultural, lo económico se armonizan en lo cotidiano, ¿no? Un poquito por ahí va, para manifestar una vida profunda, un misterio, ¿no?, un principio de vida, ¿no? Creo que por ahí va esta clave para que más o menos nos podamos entender por dónde queremos ir, ¿no? Bien, aquí también alguito para ver así un poquito, como una introducción. Cuando hablamos del buen vivir, no es solamente un concepto filosófico, sino podemos decir aquí una como existencia, ¿no? Como decía ya en esta frase, una existencia vinculada a todo a todo, y a cada uno y cada una de lo que existe: selva, comunidad, espíritus protectores, ¿no?, que están presentes, ¿no? Convivencia como equilibrio, ¿no?
igual en todas las facetas, ¿no? Lo interior, lo comunitario, el entorno, ¿no? En este sentido, ¿no? Lo humano con lo relacional, con todo aquello, ¿no? Entonces, esto más o menos lo que podemos decir así, un poquito sintetizando, lo que podemos introducir como buen vivir, que es el buen convivir, como digo acá, ¿no? En sentido de relacionalidad, de reciprocidad, ¿no? En su variada y múltiple singularidad. Yo creo que también aquí tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? El buen convivir supone el reconocimiento de la singularidad, ¿no? De lo que la tradición católica o teológica llamaba las criaturas, ¿no? ¿No? Cada criatura, o sea, tiene una valencia, es un símbolo de vida, ¿no? Entonces, esto es importantísimo para meternos en esta nueva vivencia, que no es nueva, que viven nuestros pueblos, ¿no? Y que se puede llamar madre tierra, madre agua, casa común, ¿no? Donde hay esa conexión por medio de los espíritus guardianes, ¿no? Que revelan un misterio profundo, un principio vital, una belleza creadora, ¿no? Por ahí vamos, vamos para entendernos, ¿no? Bien. Y esto también, así un poquito profundizando, significa armonía con el entorno. Lo que decía el texto al inicio, pues la selva no es un recurso para explotar, sino un ser vivo del cual forman parte. La tierra, los ríos, los animales, las plantas tienen espíritu, cosa que podemos después profundizar. ¿Qué significa esto, no? O sea, no es que una presencia profunda allí, ¿no? Los Yanomami, por ejemplo, llaman Shapiris, ¿no? Los Ashuar llaman Arutam, por ejemplo, ¿no? Y cada pueblo va a tener también, va a dar nombres, ¿no? Con quienes uno se relaciona. O sea, la relación no es en el aire, sino una relación concreta con guardianes, con cuidantes de nuestros pueblos, ¿no? De toda la selva, de todo el mundo, ¿no? Por eso es que decía que una vida relacional, ¿no? Una vida relacional donde esa centralidad de lo colectivo con el individuo, ¿no? Esa reciprocidad allí, que creo que también sea importante. No existe una vivencia sin la relación, ¿no? Sin el compartir cotidiano, ¿no? Y no solamente limitado al humano, sino también, pues, unido a todo cuanto existe, todo. Yo creo que también eso, ¿no? Inclusive todo lo que inclusive no vemos, también eso, ¿no? Podemos decir también equilibrio, en el sentido más práctico, también concreto, acumulación de bienes, vivir con dignidad. Y ahora, por ejemplo, se está trabajando mucho todo el tema de la agroecología, el cultivo, ¿no? Recuperación de lo ancestral, también en la parte muy básica, ¿no? Digamos, de expresión. Pero eso básico, digamos, concreto de la vida, va unida a una ritualidad, a las celebraciones, ¿no? Yo creo que también eso es importante para entrar en esta mentalidad, en esta actitud, ¿no? Todo lo cotidiano en realidad es símbolo, es ritualidad, es relación, por ejemplo, con los ancestros, por ejemplo, ¿no? Con los espíritus. Pero también eso es lo que nos va a ayudar a una salud y a una vida plena. Sin esta relación cotidiana, pues creo que no vamos a avanzar para una planificación humana relacional, ¿no? En todo momento. Y también otro punto para entendernos así como de esto se llama buen vivir, todo el sentido de la autonomía, la autodeterminación, ¿no? Los pueblos también han decidido y quieren seguir siempre decidiendo por sus territorios o sus territorialidades, ¿no? En este sentido, por ejemplo, no solamente lo práctico, lo humano, sino también lo simbólico, lo interior, lo profundo, la territorialidad, ¿no? En sus organizaciones prácticas, sin ningún tipo de imposiciones externas. Hubo imposiciones, colonialismo, sin duda, ¿no? Pero también eso muchas veces ha sido resignificado por los pueblos. Los pueblos también, de sus propias organizaciones, ¿no? Con sus asambleas, ¿no? Con su modo de relaciones. Creo que esto es importante, la recuperación también de, de las organizaciones cotidianas, ¿no? Relaciones de respeto, por ejemplo, ¿no? No solo entre las personas decíamos, sino con todo. Respetar los árboles, los ríos, las montañas, los ancestros, los espíritus, ¿no? De los animales, las plantas, todo aquello, ¿no? Yo creo que también eso va a ser así, ¿no? Por ejemplo, entre los Ashuar, ¿no? Los Ashuar también que están en Perú, ¿no? Antes de cazar o pescar hay rituales de respeto, agradecimiento al espíritu del animal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque son vivos, no es que los Ashuar no son dueños de la vida, sino parte de un ciclo, como todos los pueblos. Todos los pueblos amazónicos prácticamente, en gran medida lo ancestral está presente eso, ¿no? Ese sentido profundo de comunicación con la vida de todo cuanto nos rodea. Eso tipo que tengamos en cuenta, ¿no? Podemos señalar también así, en modo más así, intentando ser sintéticos, no sé, cuatro aspectos que podrían ser algunas constantes, algunos horcones tal vez, o unos pilares de lo que podría ser este camino de vida, esta forma de vida amazónica, que es presupuesto para una vida
para un buen convivir y para una ecología integral, ¿no? Primero, el movimiento itinerante, ¿no? Creo que la itinerancia, lo domádico, o sea, es parte fundamental de los pueblos. La territorialidad amazónica es pues amplia, ¿no? Y los pueblos siempre han convivido en sintonía con la selva, ¿no? Entonces, el movimiento externo, digamos así, geográfico, podemos decir, unido a un movimiento interno, interior, ¿no? Profundo. Entonces, aquí se conecta con una espiritualidad ya muy, muy de camino, ¿no? O sea, muy en movimiento, muy dinámica. Segundo, la cotidianidad, ¿no? Lo cotidiano, el espacio cotidiano también como símbolo de esta presencia profunda de vida, ¿no? O sea, el tiempo-espacio va unido, ¿no? Unido también a este movimiento, ¿no? Tercero, como ya lo decía, sintetizando un poquito, la omnipotencia de los espíritus, ¿no? Los espíritus están presentes por todas partes, ¿no? Con diversos nombres y con diversas formas, ¿no? Entonces, la importancia también de esta comunicación, de ese contacto allí, de esta relación, de esta comunicación de vida, para poder también avanzar en una profunda relación interior, relacional, integral, ¿no? Y finalmente, lo que ya decía, la convivencia celebrativa, ¿no? Yo siempre digo que el mundo amazónico, la territorialidad es como un gran templo. O sea, cada momento de ese templo, selvático, de la selva, del mundo, del territorio, hay que celebrarlo, ¿no? Y cuando uno celebra es sagrado, ¿no? Entre comillas, así, hablando en términos occidentales, ahí está la vida, ¿no? Ahí está la vida, ¿no? Yo creo que eso también para que tengamos en cuenta, así como presupuestos para una ecología integral, ¿no? Bien, dos puntos que quisiera señalar más en concreto así. Los, los pueblos amazónicos, como todos los pueblos indígenas, ¿no? Hay en ellos una memoria espiritual, ¿no? Podemos decir, hay ancestralidades que viven. O sea, todo vive en este sentido, ¿no? Esto, vamos a ver un poquito. Cuatro momentos aquí, por ejemplo, este gran cacique, Yanomami, ¿no? Que seguramente, yo lo puse aquí porque creo que es más, estos textos son comunes, se lo puede descargar de internet entonces, pero decía así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, los ancestros eran seres humanos con nombres de animales. Los ancestros eran seres humanos con nombres de animales que se transformaron, ¿no? En la mitología, que la forma de vida, lo humano, está muy relacionado con lo no humano, podemos decir así, ¿no? Porque todos somos vivientes. Entonces aquí podemos ver lo que decía, por ejemplo, pues Schopenhauer en su texto famoso, clásico ahí, ¿no? Que bueno, no tuvieron origen ni padre ni madre, pero digamos, allí hay un principio, ¿no? Que guía la vida, ¿no? Entonces, ese principio que une, pues conecta en la vivencia personal, relacional, el ser humano con lo no humano, ¿no? Entonces, nosotros, en fin y al cabo, venimos y fuimos no humanos, ¿no? Pero éramos igual vivos, seres vivos, ¿no? Después nos convertimos en humanos y podemos volver a ser, pues, de nuevo, no humanos. Entonces, lo humano no es el centro, ¿no? Nosotros tal vez es el principio vital de la relación que guía nuestra cotidianidad, ¿no? Estos principios, digamos así, que eso no es una cosa, digamos, inventada, es bastante común a todos los pueblos y viene justamente del tiempo, viene ya decimos, de milenios de vida, ¿no? Solamente para ver aquí un ejemplito, por ejemplo, recientemente, hace 2, 3 años, en la región amazónica, en este caso boliviana, Llanos de Mojo, pues donde una vez se pensaba que eran pueblos sin ley, sin rey, ¿no? Se decía, sin tradiciones, ¿no? Sin moral, o sea, resulta que ahora en una publicación reciente, confirmada a nivel científico, pues todos los estudios arqueológicos que hay ya señalan que entre los años 50, ya al menos, pues, había, por ejemplo, aquí en esa zona que pongo Casarabe, pues grupos humanos allí con un sistema de asentamiento cívico-ceremonial, fíjense lo cívico, o sea, lo civil, podemos decir así, unido siempre a lo ritual. Esta relación profunda, ¿no? De ritualidad en la vida cotidiana, era una forma singular del urbanismo agrario tropical de baja intensidad de aquella zona. Estamos hablando de los años 500 más o menos, ¿no? Obviamente en la región amazónica peruana, ecuatoriana y colombiana, pues hay otros ya estudios mucho más antiguos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero estamos solamente para dar un ejemplo que aquí, en esta región amazónica boliviana, poco estudiada, pues también hay una ancestralidad también que nos conecta con una pues, tradición milenaria, ¿no?
Y no solamente a la parte amazónica, también aquí, por ejemplo, grupos y ayoreos, por ejemplo, otro grupo más de la zona del Chaco, en Bolivia, va a indicar aquí que ya en los tiempos antiguos, a través de la mitología actual, en los tiempos antiguos, los seres humanos, todos estos eran estos animales, ¿no? Aquí eran personas, se transformaron en aves, animales, árboles también, con sus arodes, o sea, con su sabiduría, ¿no? Con su texto, con su profundidad también de vida allí que hay, ¿no? O sea, en las palabras, o sea, en la tradición, podríamos decir así, en términos más occidentales, ¿no? ¿Qué quiere decir de nuevo? Que hay esta profunda relación con todo que viene también desde antiguo, ¿no? En este caso, de los pueblos ayoreos, ¿no? Esa transformación, ese deshacerse del ser humano para convertirse, para metamorfosearse, sería el término tal vez más exacto, con las demás criaturas, que me parece muy importante esto para tener en cuenta, ¿no? Entonces, bajo este principio, podemos ver también la importancia para acercarse a los pueblos, indígenas en general y amazónicos en particular, de lo narrativo oral, ¿no? O sea, la parte narrativa, la oralidad, la comunicación, ¿no? El estar, dicen algunos, pues, el contar, ¿no? Es fundamental para, como actitud de vida, para, digamos, conectarnos con nosotros mismos y con los demás y con todo el entorno, ¿no? Esta conexión con lo ancestral, o sea, la narración, la tradición, los cuentos, la oralidad, ¿no? Esto también para lo que tengamos allí presente, ¿no? Otro momento de conexión así, digamos, también como acercamiento, como actitud de vida, es reconocer que los sueños son fuente de sabiduría y puente de comunicación con todo lo que vive, ¿no? Y todo lo que vive es espiritual, vivido en esta relación profunda, ¿no? Dice Copenhague, por ejemplo, hablando allí con alguien que estuvo conviviendo con él mucho tiempo, ¿no? Allá en la selva, dice Copenhague, tus maestros no te habían enseñado a soñar como nosotros soñamos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Lo interesante, qué valor, qué actitud, qué profundidad tienen nuestros sueños y cómo conecta lo onírico de los sueños con la vida cotidiana, la vigilia de una persona que camina, ¿no? Fundamental esto para entrar, para aprender y para, pues, conectarnos con el buen convivir indígena, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay de un ecuatoriano, ¿no? Allí, un pintor que dice el sueño del dietador, ¿no? Y fíjense, ¿no? Lo que él sueña, ¿no? O sea, esa relación también mundo animal en la selva, ¿no? Allí, ¿no? O sea, no son cosas tampoco extrañas ni raras, ¿no? Son vivencias actuales, ¿no? Tercero, aquí también yo decía, lo que ya decíamos antes, los espíritus. Los espíritus como esas presencias cotidianas que acompañan a los seres humanos, ¿no? Entonces, como esas fuerzas, estos guardianes, ¿no? Aquello que permea la vida de los seres humanos, ¿no? Nadie está solo, ¿no? Nos sentimos protegidos, ¿no? Porque esa fuerza vital está presente también en lo cotidiano, en cada momento, en el bosque, en la selva, en los caminos, ¿no? En los animales que nos rodean, ¿no? En el agua, ¿no? En fin, en cada momento, en las montañas allí, ¿no? Fundamental esa conexión, ¿no? También allí que aparece. Común, esto también a todos, a muchos, ¿no? A todos, a muchos pueblos amazónicos, ¿no? Pero eso también es interesante, y aquí tal vez hay un aporte interesante también que probablemente haya sido el aporte occidental, tal vez al mundo amazónico, y esto se lo ve más en las misiones, aquellos pueblos que han tenido más contacto con las misiones, ¿no? Durante el tiempo. Pero no solamente, se lo ve también en otros pueblos que por ahí han tenido menos contacto con las misiones, pero sí, de alguna manera, con el mundo occidental, ¿no? Y que de alguna manera todas estas presencias, todas estas criaturas, todos estos espíritus van conectados, o sea, a un principio dual, podemos llamarle así, un gran espíritu, que es origen, que es misterio, yo le llamo dualidad vital, ¿no? Porque generalmente en este principio juega lo masculino y lo femenino, no solamente como género, sino como también como articulación, como vivencia, ¿no? Como reciprocidad. Entonces, todo lo que de alguna manera estamos, o sea, vivimos, conectamos también, se converge con esa dualidad vital que sostiene, en última instancia, la vida del ser amazónico, ¿no? Y ahí ya, intercultural, podríamos decir, también aprendiendo también, todo pueblo va cambiando, aprendiendo también de las tradiciones occidentales, ¿no? Entonces, aquí también otra imagen
ahí de los, de los primeros seres humanos, ¿no? También de este artista eh, ecuatoriano, ¿no? Vamos a ir brevemente a lo segundo para ir terminando ya. Es importantísimo también en el mundo amazónico las celebraciones chamánicas, o sea, la ritualidad, digamos, es una experiencia integral, pero también hay momentos fuertes, ¿no? Momentos fuertes que curan. Yo creo que eso va a ser importante, que sanan. No va a haber buen convivir si en el proceso de la vida de un pueblo, momentos también de rearticulación, de la sanación integral. Entonces, y el mundo chamánico nos va a ayudar a la celebración también a curarnos relacionalmente como pueblo, porque todos tenemos también, todos estamos en proceso y todos tenemos también dificultades, ¿no? Importante las iniciaciones ahí, ¿no? Como también las iniciaciones chamánicas, son invitaciones, son llamadas, son aceptaciones, donde cada persona también acepta hacer un proceso profundo de relación, por ejemplo, con el espíritu de las plantas, ¿no? Con el espíritu de los animales, con el espíritu del bosque, ¿no? Con el de las aguas. O sea, fíjense también allí como también hay cada pueblo tendrá lo suyo, un momento de iniciación de camino de aceptación para también curarse, sanarse y al mismo tiempo poder curar a su pueblo en todo sentido, ¿no? No solamente una curación, está integrado, ¿no? Una curación física que es una curación espiritual y obviamente también mental, ¿no? Es muy interesante también en ese aspecto, ¿no? Allí para que lo tengamos en cuenta, pues podemos tal vez conversar más, ¿no? Segunda cosa también muy interesante también, o sea, en muchos pueblos, no todos, pero bastantes pueblos diría, también la figura de la mujer chamana, maestras, curanderas, ¿no? Como en el caso de los Shipibo Conibo, por ejemplo, del Perú, los Junijuin de Brasil también. En el mundo mojeño también, desde lo que conozco, también había mujeres chamanas, curanderas, hoy también un poquito ya reconfigurado. O sea, que quiere decir que esta dualidad también está presente en lo celebrativo y en la vida, ¿no? Para que lo tengamos también allí en cuenta, ¿no? Interesante aquí entre paréntesis, ¿no? Como yo visitando, por ejemplo, ahí en El Salvador, ¿no? Un lugar allí de la joya de Serén, Maya. Aquí, por ejemplo, usted puede ver en esta imagen ya una mujer chamana, ¿no? Maya por allá de los años 590, ¿no? Que vivió ella, ¿no? Así también ya curandera, ¿no? O sea, que quiere decir que también aquí está su casa, allí, ¿no? En este sitio arqueológico. Muy ¿Qué, interesante. no? ¿De dónde es él, Estamos no? terminando, estamos Boliviano, terminando creo. ya. Creo, ¿no? Entonces, aquí estas lecciones interesantes, aquí también las lecciones chamánicas, dice una mujer, allí cuenta Copenhague, me gustaría ver la belleza de los espíritus, ¿no? O sea, en el fondo, o sea, el camino de sanación, de curación de rituales para ver la belleza de los espíritus, ver en el sentido también de vivir, ¿no? De estar con esto, ¿no? Y termino con esto ya aquí, que esas sanaciones son relacionales integradoras, ¿no? No solo quitar síntomas, eso ahí la inteligencia artificial nos ayuda, yo estaba viendo ahí, mira lo que dice, pero me pareció interesante, sino restaurar relaciones armónicas, persona, comunidad, espíritu, células, ¿no? Y a través de los diversos métodos, formas, ¿no? Usando las plantas medicinales para una limpieza también interior, ¿no? En Perú los chipiboconibos con el ayahuasca, que se conoce más, así se difunde más, ¿no? También ese medio también para curarse y para sanarlo. Entonces, concluyo, buen vivir, buen convivir es buena sanación relacional, ¿no? Incluyendo todo cuanto existe. Yo creo que por ahí va también la propuesta, una de las propuestas para una ecología integral hoy. Muchas gracias. Muy bien, gracias Roberto. Creo que una buena síntesis en tan poco tiempo, además con imágenes muy elocuentes y que transmiten mucho. Eh, una pregunta y después seguimos con Sofía, después, ¿no? Como para abrir un espacio así de diálogo inicial. Una pregunta que me vendría a mí, que puede ser interesante. Bien, buen vivir amazónico en el contexto amazónico. Muchos de los que estamos escuchando aquí, no todos, de los 70 y tantos que estamos, tal vez vivimos en contextos más urbanos, hemos nacido en ambientes urbanos, tenemos poca experiencia de un contexto, aunque asociamos a veces lo amazónico solo
a selva, aunque no es así, hay grandes ciudades en el Amazonas y lo podrás explicar, cómo esto que tú decías, este convivir, esta cosmovivencia, porque no es simplemente una visión filosófica, sino es algo vital, eh, que llega hasta las sanaciones y las sanaciones integrales, ¿no? Como tú lo fuiste, ¿no? A través del elemento del sueño, del espíritu, etcétera. ¿Cómo lo podríamos vivir en nuestra cotidianidad o cómo podríamos asimilar esa sabiduría en nuestros espacios más urbanos y cotidianos? Gracias por la pregunta. Yo creo que son los principios, las actitudes que uno las ha tenido. O sea, aquí te habla de lo amazónico ancestral, pero en realidad nuestros pueblos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, tenían mucho de esto. Y si vamos a la tradición también nuestra, en este caso cristiana, bíblico-teológica también tenía mucho, ¿no? Occidente, por ejemplo, ha recuperado todo el tema del sueño, con Freud, con Jung, con otros más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo porque la modernidad lo perdió, ¿no? O sea, lo que proponemos acá es recuperar lo que somos. ¿Cómo hacerlo? Dándole, pues, fuerza, dándole importancia a todo lo que una cierta corriente moderna, occidental e inclusive colonial nos dijo que debíamos vivir, ¿no? Y que se equivocaron, o que nos equivocamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda la recuperación interior, ¿no? Todo lo que uno es, pues, cuando es relación y es cuando recupera también, en este caso, lo profundo que tiene interiormente, ¿no? Los sueños que se comparten, ¿no? Y todavía en los pueblos, inclusive tal vez se puede recuperar esto, por ejemplo, en la casa, en la comunidad, cómo qué hemos soñado en la noche, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estamos, ¿no? Y cómo eso es fuente también de discernimiento para un caminar cotidiano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra cosa, cómo estamos poniendo al lado, ¿no? Cómo estamos narrando la vida. Yo creo que hay que escribirla también, uno también escribe, ¿no? Pero cómo estamos narrando, qué símbolo estamos utilizando, qué símbolo, por ejemplo, ahora los jóvenes, ahora con la digitalidad, ¿no? Ahora también con la modernidad, se está usando. Y detrás de esos símbolos hay vida, hay personas que están buscando algo, ¿no? ¿Cómo estamos compartiendo aquello, ¿no? Yo no hablé aquí, pero también los mitos, ¿no? ¿Qué mitos tenemos nosotros, ¿no? Cuando hay otros mitos también que son fuertes en nuestra vida que tenemos. Yo creo que eso lo puede uno vivir y hacerlo a partir de la convivencia familiar, ¿no? A partir también del tiempo, ahí está el sentido, de dar tiempo también. Entre paréntesis, no estamos acostumbrados a que el tiempo es oro, ¿no? ¿No? Entonces, pero dar tiempo también a estas experiencias cotidianas que nos curan, ¿no? Que nos sanan, ¿no? Papa Francisco llama en Querida Amazonia la feliz sobriedad. Pero feliz sobriedad no solamente como feliz sobriedad de una persona, que también es verdad, ¿no? Que tiene poco para vivir, pero tiene mucho para compartir, ¿no? Y tiene mucho, y que esa feliz sobriedad también le va a ayudar a ser mejor, ¿no? Compartiendo con todo lo que tenemos, ¿no? Yo creo que estas experiencias que hay también, algunas mencionaba ahí, ¿no? De huerto familiar, de agroecología, ¿no? De cuidado del medio ambiente, pero no solamente afuera, sino cuidarnos nosotros, ¿no? Y la pandemia nos ayudó también en ese sentido, a recuperar algo más de lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pero hemos vuelto de nuevo a lo mismo y peor. Entonces, yo creo que a partir de esto podemos nosotros también vivir donde quiera que estemos, ¿no? Algo de lo que tal vez los pueblos originarios nos enseñan, ¿no? Y concluyo, y creo que también hay una fase muy crítica muy crítica a todo lo que nos están bombardeando, nos está llegando, ¿no? Y que sin embargo la sabiduría, creo yo, de vida profunda viene de nuestros ancestros populares, ¿no? De nuestras abuelas, ¿no? De las tradiciones que nos han legado, ¿no? Tendrán también sus límites, obviamente, ¿no? Intentamos recoger lo mejor también que ellos nos han heredado, ellos y ellas, ¿no? Así un parte. Muy bien, gracias Roberto. Continuamos entonces el conversatorio con Sofía Chipana, que repito quién es brevemente, para los que han llegado más tarde, es Aymara, eh, bióloga, lingüista, eh,
pertenece a la comunidad de sabias y teólogas indígenas de la Aldea de Ayala, boliviana, vive en el Alto Boliviano. Bien, Sofía, entonces ahora de las tierras bajas, diríamos, subimos a las sierras o al altiplano, en un contexto que no hay que separar tanto lo andino y lo amazónico. En su época estaban y siempre están muy interconectados. Nosotros, porque somos occidentales, a veces que hacemos como si fueran diferencias intocables. Ese sería otro tema para dialogar. Pero bueno, subimos a las montañas y a las alturas para escuchar a Sofía. Muchas gracias, Lucas y Roberto. Gracias también por traer toda esa fuerza de los territorios donde habita Sachamama, ¿no? En las zonas más altas de los territorios nombramos esa fuerza vital como Pachamama, pero en los otros territorios es Sachamama, ¿no? Esa fuerza vital que habita en los territorios y que hace que la vida siga siendo. Y sí, gracias Lucas por la presentación y como bien decías, ¿no? Yo estoy a 4.000 metros sobre el nivel del mar, muy altito, ¿no? Entonces en una territorialidad también muy amplia, con mucha, yo diría, con muchos desafíos en nuestros contextos, ¿no? De cómo seguimos tejiendo el suma camaña, que es en Aymara, o el Allin Causa y en quechua, ¿no? Que se traduce como buen vivir, sin embargo tiene una connotación mucho más profunda, ¿no? Esos dos términos tienen todo con un sentido de vida, diría, ¿no? Entonces, desde esas búsquedas, pues esta noche voy a ofrecer mi compartir, ¿no? Entonces también voy a presentar algunas diapositivas, ¿no? Que me acompañe en este compartir. Bueno, me parece que sí lo están que ya están viendo mis diapositivas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí. Muy bien. Entonces traía esta imagen que siempre me va acompañando, ¿no? En los diversos caminos y compartires que ofrezco, que es una imagen que refleja justamente ese sentido, ¿no? De esta vida relacional integrada, donde los territorios están sumamente vinculados, ¿no? Entonces en esta imagen vemos, ¿no? Que la territorialidad no está separada, ¿no? Sino más bien vinculada, es interrelacional, ¿no? Donde habitamos las y los diversos seres como en un gran tejido de vida, ¿no? Y aquí pues las diversas territorialidades fluyen, ¿no? Entonces tanto estamos, ¿no? Los seres que habitamos en las zonas más altas y los seres que habitan las regiones mucho más, que están mucho más bajas, digamos, ¿no? Esta noción de un poco más de dinámicas de complementariedad, ¿no? Que tenemos en los territorios. Entonces, esta es una obra de Erlini Tola, ¿no? Que diseñó justo cuando el año 2017, ¿no? Cuando tuvimos un sentipensar como comunidad de teología andina respecto al buen vivir, ¿no? Entonces, mientras dialogábamos, ella iba diseñando esta imagen, ¿no? Que acompañó nuestro encuentro, ¿sí? Entonces sí es muy significativo. Bien, yo quiero empezar también, ¿no? Con una invitación, ¿no? De otra imagen, ¿no? Esta imagen es de Huamampoma de Ayala, ¿sí? Ubicado más o menos entre el año 1550 a 1616, ¿no? Entonces Huamampoma de Ayala, en su nueva crónica de buen gobierno, así tituló su obra, que en realidad era una carta al rey, ¿no? De España, en la que él buscaba presentar, ¿no? Las diversas realidades que estaba aconteciendo en estos territorios a partir de la invasión, ¿no? De esos reinos. Y él quería mostrar, ¿no? Que realmente a la llegada o a la invasión de esos otros reinos, ¿no? El mundo se había puesto al revés. Y esta configuración del mundo al revés es muy significativo, ¿no?
Y porque para nuestros contextos tiene esa noción del auca, que es como un tiempo que podría denominarse como de caos, pero como un tiempo en que la vida se ha dado la vuelta, ¿no? En el sentido como que la vida vive un proceso de desarmonización. Entonces, esta imagen, son muchas imágenes, porque la crónica que diseña Huamampoma de Yala tiene casi como 1500 y algo de páginas, ¿no? Y son pequeñas narraciones, pero y muchas imágenes, ¿no? Que refleja justamente, ¿no? Lo que se vivía en estos contextos. Y esta imagen me parece muy significativa, ¿no? Entonces él presenta al Inca Huayna Cápac, ¿no? Y a uno de los, ¿no? Invasores, ¿no? Entonces está, ¿no? Y él le presenta aquí como unos granitos de oro en un plato, ¿no? Entonces, y le pregunta, ¿no? Si él come este oro, porque como los veía, ¿no? Con tanto afán por el oro, ¿no? Que para los territorios o los pueblos andinos, ¿no? Ahora los llamamos como andinos, pero tenían otros nombramientos, tenía una relevancia mucho más ritual, ¿no? Todo lo que venía, sí, todo lo que procedía de los metales, ¿no? Tenía una configuración mucho más ritual y no tenía esa noción de mercancía, ¿no? Y en esta imagen justamente Huamampoma presenta esto, ¿no? De ese diálogo de Huayna Cápac al español, ¿no? Que le pregunta si él come este oro. Y el otro responde, ¿no? Que le dice que sí, que come ese oro, ¿no? Que ese oro comemos, ¿no? Entonces, y esta imagen refleja justamente, ¿no? Cómo esta ruptura con la vida, ¿no? Refleja la ruptura con la vida porque eso es lo que no se comprendía, ¿no? De cómo estos seres venían con tanta ambición por ese metal, ¿no? Por los metales. En este caso sería el oro, pero también va a ser la plata, ¿no? Posteriormente. Entonces, y eso tiene que ver, ¿no? Con la sabiduría de los pueblos, ¿no? Que la ambición aleja de la vida plena, ¿no? Entonces, el perseguir una ambición siempre como genera rupturas en la vida, ¿no? Y por eso es que también viene, ¿no? El consejo sabio de los abuelos, de las abuelas, de esto de vivir con lo suficiente, ¿no? Entonces siempre una recomendación cuando empezamos a caminar por la vida es eso, ¿no? De vivir con lo suficiente y de no ser ambiciosos, porque nos dicen que la ambición nos lleva a la perdición, ¿no? Y porque todo nuestro corazón se centra, ¿no? En esa búsqueda de la ambición y no tanto en el sentido de la vida, ¿no? Y de esa vida digna, ¿no? Que queremos ofrecernos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y en nuestros contextos también, ¿no? Que estamos viviendo todo este cambio climático provocado por este sistema extractivista de la cual somos parte, ¿no? Que también está generando una serie de rupturas, una serie de quiebres en este tejido de vida de la cual somos parte, ¿no? Y eso también está generando una serie, ¿no? de contextos de guerra contra la vida, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo en un tiempo eso, ¿no? Que es como una guerra contra la vida, ¿sí? Que se sostiene en este mito del desarrollo infinito, ¿no? De estos sistemas extractivistas, ¿no? Que no les importa um, sacrificar la vida, ¿no? En bien de un supuesto desarrollo. Sí, y eso supone también la mercantilización de todas las formas de vida, ¿no? Entonces, y esto también, ¿no? Se sostiene en este discurso de la producción, ¿no? Entonces, todos nuestros países, nuestros territorios como que persiguen esta noción de producir, ¿no? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué vamos a producir? Pero no nos preguntamos realmente, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia la producción que estamos buscando desarrollar? ¿Sí? Entonces, esta mercantilización de la vida,
se refleja muy bien también en todo este sistema, ¿no? De consumo, ¿no? Que se presenta como un modelo de vida, ¿sí? Entonces, y creo que todos y todas estamos permeadas y permeados por ese sistema, ¿no? Incluso muchos pueblos ya, ¿no? Ancestrales que dejan sus territorios de origen buscando cierta dignificación de la vida también, ¿no? Se visten con ese ropaje del consumismo, ¿sí? Porque eso es lo que se presenta, ¿no? Como una mejor condición de vida, como un buen vivir, diríamos, ¿no? Entonces, y tendemos a caer también, ¿no? En esa noción del consumo. Y por eso que va a ser como muy significativo, ¿no? Esto que los abuelos y las abuelas de algún modo también nos dejan corazonando, ¿no? ¿Qué se produce, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Para qué se produce? ¿Y para quién se produce? ¿No? Muchos de nuestros pueblos en los Andes sostienen una agricultura sumamente diversificada, ¿no? Se ha hecho un registro, ¿no? Del cultivo de la papa, que es uno de los ¿no? cultivos mucho más desarrollados en las regiones en la región andina, más de 4.000 variedades de papa. ¿Sí? Entonces, en toda esta región que atraviesa desde el norte de Chile hasta una parte de Venezuela, ¿no? Entonces, la diversificación de la producción ha sido muy significativa en los pueblos, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con la forma de cómo, ¿no? Cómo se diversifica la vida, ¿no? Y esto genera, sin generar desequilibrio en los territorios, ¿no? Y es muy importante y significativo, ¿no? De cómo se cuida también esa dignificación de la vida, ¿no? Entonces, cuando se diversifica, siempre se busca, ¿no? De que las semillas que se están ¿no? Poniendo en la tierra, de cuidarlas mucho, ¿no? De cuidarles, de hablarles, hay todo un proceso muy significativo, ¿no? Entonces, esa dignificación de la vida, vamos a ver, ¿no? Que tiene que ver con esta noción de la vida armoniosa, de la noción de la tierra sin males, que tienen algunos otros pueblos, este sentido de la plenitud de la vida, esta noción de la loma santa o el ubuntu de los pueblos de raíces africanas, ¿no? Que está muy relacionada a esta noción del vivir sabroso que Francia Márquez también en Colombia planteaba, ¿no? Entonces, esta vida dignificada tiene una búsqueda profunda, ¿no? En los diversos pueblos, ¿sí? Y esta dignificación de la vida también implica un modo de vida relacional, ¿no? Y por eso es que planteamos en nuestros contextos también esta noción de la espiritualidad relacional que es muy importante, ¿no? Y que acompaña de algún modo a esta noción de la vida dignificada, porque no tendría sentido, ¿no? Solo conceptualizar esta noción del buen vivir, ¿no? Eso pasó tanto en las constituciones políticas de Bolivia, donde se introdujo la noción del buen vivir en el preámbulo, ¿no? Y desde ahí se buscó toda una serie de conceptualizaciones que eh, siento que vaciaron como su sentido profundo, ¿no? Como que le quitaron, diríamos aquí, su ajayu, esa fuerza vital que contiene, ¿no? Y lo mismo pasó en Ecuador, donde también el buen vivir, ¿no? Se puso, ¿no? En la constitución política del Estado ecuatoriano. Entonces ahí vemos, ¿no? Qué importante es este sentido de la espiritualidad o de la fuerza vital que requiere, ¿no? Es el sentido del buen vivir, ¿no? Que es una palabra que se hace vida. Sí, en el 2012, recuerdo mucho, sí, el 2012 tuvimos un encuentro también a nivel de diversos pueblos que procedíamos de diversas territorialidades de Abya Yala o América Latina, ¿no? Y nos dimos la tarea como de corazonar, ¿no? Cómo es que enunciábamos
ese sentido en nuestras diversas idiomas. Y salió así todo ¿no? Un proceso de nombramientos muy rico, ¿no? Y este cuadrito refleja justamente eso, ¿no? Y entonces eso nos daba pues como este sentido, ¿no? De que el suma causa y en quechua y el suma camaña en aymara era como una búsqueda que está muy relacionada a la vivencia, pero que se trata de yo diría como una invitación ética, ¿no? De cómo generamos ese proceso en la vida, ¿no? Y ese proceso pues implica también una visión holística, ¿no? Donde la vida no está separada entre lo bueno o malo, ¿no? Entre lo que se considera sagrado, profano, entre lo que es ser y lo que no es ser, ¿no? Sino más bien vemos esta fuerza en la vida de manera muy integrada, ¿no? Entonces, hay una interrelación, ¿no? Profunda entre las diversas comunidades de vida, ¿no? Entonces, en la medida que todas las comunidades de vida tengan esa dignidad, entonces la vida humana también, ¿no? Se dignifica. Entonces, este aspecto es muy importante, ¿no? Y el buen vivir también tiene que ver con esta noción, ¿no? De que se intenciona, pero también se cuida, ¿no? Se cultiva, ¿no? Entonces el buen vivir es cultivable, ¿no? Entonces implica realmente implica mucha responsabilidad, ¿no? Implica una conciencia grande, una conciencia, yo diría, despierta de estas relaciones cosmológicas, ¿no? De correspondencia que son tan importantes, ¿sí? Y que eso busca también la forma de cómo generamos el equilibrio y la armonía de manera permanente, ¿no? Esto de algún modo tiene que ver con la noción de justicia, ¿no? Para el mundo así más occidental, ¿no? Y no cualquier justicia, sino una justicia que produce restauración, ¿no? Entonces el equilibrio y la armonía es una búsqueda constante. Yo diría que es como una tarea que todos y todas tenemos, ¿no? Y que de algún modo lo desarrollamos de diversas maneras, desde esta semillita con la que llegamos a este cosmos, ¿no? Entonces ahí vemos que hay como una invitación a sentirnos cuerpos interrelacionados con una memoria larga, ¿no? Entonces de ahí que nuestra ancestralidad no se limita al sentido de lo humano, como bien lo planteaba Roberto, sino que nuestra ancestralidad está muy compenetrada o muy vinculada a lo cosmológico. Entonces ahí buscamos reconocernos en esa historia cósmica, ¿no? De ahí que no es yo diría, tan profano, ¿no? Que los pueblos en las regiones altas se relacionen con mucha profundidad con las altas montañas, ¿no? Que son denominados como apus, ¿no? Como seres protectores, tutelares de los territorios, sino que en estos apus se reconoce, ¿no? Se reconoce toda esa memoria larga cosmogónica o cosmológica, ¿no? Entonces, esa conexión con esta ancestralidad cosmológica nos lleva, o cósmica, ¿no? Una ancestralidad cósmica nos permite seguir reconociéndonos, ¿no? Nos permite seguir siendo y estando, ¿no? Esto que Kusha y Argentina ha desarrollado tan ampliamente, ¿no? Esta noción de seguir siendo y estando, ¿no? Y esto lo debemos también a nuestra relación, ¿no? Con estas fuerzas o energías vitales que habitan en el territorio, ¿no? A través de las altas montañas, las lagunas o lugares considerados también como plenos de energía, ¿sí? Y esto nos lleva también a vivir como un despertar de la conciencia cósmica, ¿no? Ya desde la ciencia también se plantea, ¿no? Que Carl Sagan planteaba, ¿no? Que somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces, como realmente nuestros cuerpos están como tejidos, ¿no? De esa memoria larga, ancestral, milenaria, cósmica, ¿no?
Y esto nos lleva a reconocernos eso, que estamos interrelacionados y que somos seres interdependientes, ¿no? Interdependientes con estos territorios y seres con los cuales habitamos, ¿no? Y reconocernos realmente, ¿no? Dentro de este tejido plural de vida nos lleva pues a ser conscientes, ¿no? A ser conscientes del cuidado que este tejido de vida requiere, ¿no? Y de ahí viene también esta noción de reciprocidad, ¿no? Entonces todo lo que le hacemos a ese tejido también nos lo hacemos, ¿no? Entonces, esta conciencia cósmica también se acompaña de principios vitales que orientan la vida, ¿no? Y son principios relacionales que nos llevan a vivir de manera mucho más plena, ¿no? De manera mucho más consciente o una vida mucho más que se vincula, ¿no? Que se vincula con las diversas comunidades de vida, ¿no? Entonces, esta noción de que todo tiene vida nos invita, ¿no? A hacer esa conexión con, incluso hasta con las piedras, ¿no? Porque ellas tienen toda una memoria ancestral, ¿no? Y siempre los abuelos y las abuelas dicen, si las piedras hablarían, ¿no? Todo lo que nos contarían, todo lo que nos narrarían y toda la sabiduría también que traerían y traen, ¿no? Esta otra noción de que todo tiene su tiempo y su espacio, ¿no? Esta noción de ubicarnos en el tiempo, no de manera lineal, sino de maneras mucho más cíclicas, ¿no? Y eso nos lleva también a hacernos personas en relación, ¿no? Es significativo que hay un término aquí en Aymara que es el jaquechasiña y que por lo general lo relacionan con el matrimonio. Sin embargo, el jaquechasiña es hacerse persona en relación, ¿no? Y esa conciencia viene pues de esta noción, ¿no? De esas relaciones de complementariedad y reciprocidad, ¿no? Que no se limitan solo al ser humano, ¿no? Sino que estas relaciones también las desarrollamos con las otras y otros seres, ¿no? Con el viento, con el agua, con el aire, con el fuego, con la tierra, ¿no? Entonces hay esta conciencia, ¿no? De estas relaciones de reciprocidad y complementariedad, no solo humanas, sino mucho más amplias y dinámicas, ¿no? Y eso nos lleva también como a asumir un sentipensar y hacer bonito, ¿no? Y esta noción está muy relacionada a la fuerza del amor, ¿no? Que en quechua es el monay y en aymara el monaña, ¿no? Que es muy importante. Entonces, siempre cuando hacemos algo, nos invitan, ¿no? A que lo hagamos así como de todo corazón, ¿no? Y ese de todo corazón implica eso, desde el acariñamiento, desde la ternura, que implica toda una fuerza, ¿no? Una fuerza que hace posible que lo que hagamos, lo que digamos, lo que sintamos, ¿no? No rompa la armonía de la vida, ¿no? Entonces, sí, eso tiene que ver justamente con el cuidado mutuo de la vida, la crianza mutua, ¿no? De cómo realmente criamos la vida, ¿no? Y esta es una conciencia muy recíproca, ¿no? De que en la medida de la forma de cómo criemos la vida, también la vida nos cría, ¿no? Entonces, eso supone pues todo un proceso también de equilibrio y armonía, ¿no? Entonces, son principios que de algún modo, ¿no? Reflejan este sentido, ¿no? Del buen vivir, ¿no? Y que, como les decía, está muy emparentada a la noción de las espiritualidades, ¿no? Que buscan también superar la noción del dualismo, ¿no? Que separa la vida, sino más bien son espiritualidades que están muy integradas en la vida, ¿no? Son parte de la vida. Por eso es que los abuelos y las abuelas dicen, ¿no? Cuando a veces se les pregunta este término tan ajeno como el de la espiritualidad, ellos dicen, es modo de vida, es cómo vivimos, ¿no? Es cómo vivimos.
Entonces, en ese sentido, pues, ¿no? Vemos cómo la vida se va tejiendo, ¿no? Desde esa fuerza de cómo vivimos. Y aquí voy a traer una experiencia muy significativa de unas hermanas, las hermanas Machaca, así les llaman, ¿no? Que han diseñado, más que diseñado, han conectado, diría yo, ¿no? Con los saberes ancestrales de los pueblos, ¿no? De cómo la sabiduría de los pueblos en nuestros contextos todavía pueden tener o pueden generar ciertas formas de vida mucho más armónicas, ¿no? Magdalena Machaca y sus hermanas son de Ayacucho, de Perú, y Ayacucho ha sido un pueblo sumamente golpeado en los años, a finales de los 70, 80, casi hasta los 90, por el grupo terrorista, ¿no? De Sendero Luminoso. Y muchos tuvieron que salir de sus territorios, ¿no? Eso, se dispersaron a fin de resguardar su vida. Y ellas cuando regresan a estos territorios, pues buscan, ¿no? De cómo rearticular la vida de los pueblos. Y ahí proponen una técnica muy significativa que es la siembra y cosecha del agua, ¿no? Rescatando justamente los saberes de los abuelos y abuelas, porque era un pueblo es un pueblo hasta ahora, ¿no? Que sufre de constantes sequías. Entonces ellas veían cómo se podía generar, ¿no? Un proceso de convivencia con el agua, ¿no? Sin necesidad de pasar por una serie de presupuestos tan altos que implicaba llevar el agua a esos territorios. Entonces vamos a mirar para terminar esta experiencia, ¿sí? A ver, voy a dar el volumen, me parece que está. Yo soy Magdalena Machaca Mendieta. Actualmente estoy en la dirección de la Asociación Bartolomé Aripaella, Ayacucho. Cuéntame, Magda, ¿hace cuánto tiempo vienes trabajando el agua en tu comunidad? Estamos trabajando el tema agua desde el 1991, cuando la Asociación Bartolomé Aripaella se constituye formalmente como un núcleo de afirmación. La desesperación de la comunidad, específicamente de acá de Tuco, porque como vemos son comunidades de parte alta, o sea, no tienen beneficio, no tienen acceso a los ríos y riachuelos. Este trabajo de Juchachapay, que en quechua es almacenamiento de agua, y luego lo acuñamos el término de siembra, cosecha de agua, lluvia. Trabajamos por grupos, hemos empezado a trabajar con grupos de familias para fundar una laguna, por ejemplo. Todavía, primero está en los rituales de rogamiento, dicen acá localmente. Los rituales de rogamiento es como un pedido de permiso a las deidades de este lugar, para que no sea una voluntad humana, sino que sea fruto de una conversación, de una empatía del hombre, nuestras deidades y la misma naturaleza, ¿no? Pampas chay, pampas chay, pampay koy. Pampas chay, pampay koy. Antes, esta parte que vamos a ver, no eran áreas agrícolas. Todavía tenían que ir a proveerse caminando 4 horas, 2 horas de caminata, tenían que traer la comida, ¿no? O de la misma zona baja, pero ahora tienen sus cultivos atrás de la casa. El premio nacional que hemos ganado en el marco del COP20 para nosotros significa ese reconocimiento que hemos buscado desde nuestra salida de la universidad
el reconocimiento a las potencialidades que tiene nuestra agricultura, que tienen nuestros criadores. La laguna no existe porque existe, sí es posible hacer desarrollo, pero en nuestros propios términos, porque muchas veces nos han dicho, este tipo de, suena romántico, suena bonito, estas cosas que hacen, pero eso no te da plata, no te da de comer. Sí te da de comer, ahora estamos demostrando, ¿no? Bien, entonces yo concluyo un poco mi compartir con esa experiencia, ¿no? Porque siempre la traigo porque en diversos territorios estamos buscando justamente, ¿no? Cómo recuperar esa sabiduría ancestral que nos ayudaría a hacer frente a toda esta crisis climática, ¿no? Que estamos viviendo en diversos territorios y que nos está afectando también, ¿no? En las formas de cómo nos estamos relacionando como pueblos ancestrales. Bien, muchas gracias y yo dejo ahí la palabra. Gracias, Sofía, por por compartir tan vital, ¿no? Con la vida del centro, realmente. Bueno, me venía constantemente en la frase del Evangelio de Jesús: yo he venido para que tengan vida, la tengan en plenitud, en abundancia, la centralidad de la vida, ¿no? Bien, Sofía se alargó un poquito más en el tiempo, así que no le voy a hacer una pregunta solo a ella, voy a abrir a los dos. Y mientras tanto, si hay preguntas, hay compartir, pueden levantar la mano con el mecanismo que tiene el Zoom, o pueden escribir sus preguntas también, o sus ecos y etcétera, como lo han ido haciendo algunos en el WhatsApp, perdón, en el chat. Eh, Ambos, bueno, hemos visto la, la cercanía de ambos territorios, el amazónico y el andino. Una pregunta que me viene, que surge muchas veces, que se las habrán hecho también tantas veces, eh, porque ambos lo dijeron de manera distinta. Esta interrelación, etcétera, parece que el ser humano se pierde, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ser el centro. El Papa Francisco critica el antropocentrismo, ¿no? O la colocación demasiado al centro del ser humano en Laudato Si, pero dice que hay que mantener una centralidad del ser humano, que se puede discutir. ¿Cómo lo ven ustedes, o cómo es ese proceso, que me pareció muy bonito lo que decía Sofía, del jaque, del ser humano, de la persona en relación que va creciendo, ¿no? ¿Cómo podrían, si logran, o en lo amazónico también, cómo se va dando ese ser expresión de esas interrelaciones en lo humano también, ¿no? Eh, bien, y aquí me callo y doy la palabra a los demás mientras vayan. Ustedes pueden ir respondiendo, tenemos todavía un poquito de tiempo. Quien quiera empezar, cualquiera de los dos, ahí lo puse a Roberto, pero también voy a poner a Sofía Ya. para que lo veamos. Sí, respecto a eso, alguien aquí había una resonancia donde decía que hay una densidad vital en estos pueblos que a nosotros nos parece extraña, ni siquiera la fe recupera esa dimensión. Yo creo que justamente es eso, ¿no? Volver a las raíces de nuestra fe, ¿no? Y creo que la relacionalidad de la que estamos compartiendo, la reciprocidad, ¿no? Tiene que ver también con una relacionalidad divina, ¿no? El Dios en quien creemos es un Dios relacional, ¿no? Es un Dios trinitario, pero relacional. Yo creo, y eso ya es fuente, digamos, así a nivel teológico, ya recuperado de siglos, ¿no? O sea, no es que estamos inventando aquí. Entonces, yo creo que para vivir la fe en esta clave de los pueblos originarios es volver en el fondo a una profunda relacionalidad de vida concreta, ¿no? No solamente, obviamente como experiencia comunitaria, digamos allí, práctica, concreta, pero que tiene un fundamento en, en un misterio divino que es relacional, ¿no? ¿No? Y entonces yo creo que respondo, digamos, comento esta expresión, yo creo que una fe tiene que nutrirse en este momento de otros pueblos, ¿no? De nuestros pueblos en este caso, ¿no? Y
Estamos tal vez por allí una social, cultural, histórico determinado, una teología, que por ahí no responde, no está respondiendo del todo, ¿no? En este momento a las interpelaciones de la vida. Eso yo quisiera solamente hacer, digamos, ese comentario. Y eso lo podemos hacer justamente a partir de la vida cotidiana donde nos encontremos, ¿no? Creo que las experiencias que trae nuestra Sofía, y hay otras muchas más, nos ayudan, que es posible, ¿no? La creatividad, recuperando la ancestralidad que ya tenemos, ¿no? Volvamos a lo nuestro. Gracias, Roberto, Sofía. Sí, a mí me es muy significativo como hacer el vínculo con esa ancestralidad cósmica, ¿no? Y de la que todos y todas somos parte, no solo los pueblos ancestrales, ¿no? Entonces toda la humanidad tiene como esa memoria registrada en sus cuerpos, ¿no? Entonces, esta memoria cósmica que habita en nuestros cuerpos, entonces, qué importante y necesario es como despertar a esa conciencia cósmica, ¿no? De que somos parte de este tejido, llamémosle como las llamemos, pero que somos parte de este tejido de vida, ¿no? No solo es una casa común, la tierra, ¿no? Sino es un cuerpo común, diría yo, ¿no? Entonces, porque todos y todas habitamos y estamos muy entrelazados y entrelazadas, ¿no? Y sí, y creo que supone todo un desafío de desaprender a muchos prejuicios que hemos heredado, ¿no? De los aprendizajes religiosos hegemónicos que tenemos, ¿no? Y cómo realmente, pues, también desaprender esta noción de una espiritualidad sumamente dualista, ¿no? Que separa la noción de cuerpo, alma, tierra, cielo, lo sagrado, lo profano, ¿no? Y creo que eso también nos ayudaría como a salir incluso de los prejuicios que tenemos respecto a otros pueblos, ¿no? A veces siempre como el temor de aproximarse a las otras sabidurías tiene como ese límite de no caer en el animismo, ¿no? Porque eso es como ¿no? Como un cuidado que por ahí se tiene, ¿no? De no ser animistas, pero digo, es más allá de esta noción de animista que tenemos, implica como crecer en esa conciencia de relaciones, ¿no? De relaciones que dignifican la vida. Y las relaciones también nos invitan a ser mucho más conscientes del Aini, ¿no? Y el Aini para nosotros es el sentido de la reciprocidad, ¿no? En la medida de que vamos generando reciprocidad de sanaciones, la vida también se va dignificando, ¿no? Y yo creo que también esa era la intención de fondo de Jesús de Nazaret en su pueblo y en su contexto, ¿no? Dignificar la vida y haciendo que las relaciones se vayan como curando, sanando, ¿no? Y dignificando. Sí, gracias. Gracias, gracias Roberto, gracias Sofía. No sé si hay alguna pregunta, yo no veo. Voy leyendo los ecos que están en el chat, así también, ¿no? Lo que dijo Roberto, alguien escribió María. Hay una densidad vital que para nosotros es extraña, ni siquiera la vida de fe recupera esa dimensión. Hemos de alguna manera achatado las vidas. ¿Cómo estamos narrando la vida? Dice alguien más. Qué importante volver a escucharnos. Alguien cuenta una vivencia: crecí en la frontera y de chica mis abuelos nos llevaban a unas curanderas de pueblos originarios guaraní que nos sanaban múltiples enfermedades y crecíamos rodeados de mitos. Muchas gracias Roberto, profundos conceptos compartidos. Está siendo un gusto escucharlos y compartir esta energía linda, como dice nuestra hermana Sofía desde la Pachamama. Los saludos desde el sur de Chile con fuerza del pueblo mapuche, nuestras energías entrecruzadas. Yo me iría un poco más al sur de Chile, Chiloé, y al sur de Chile hay una significativa experiencia sobre el cultivo de la papa y su diversidad, al igual que somos guardianes de semillas. Me encantaría viajar a conocer todo, no solo verlos por videos. Gracias Sofía, hermoso lo que nos enseñaste. Muchas gracias, bellos testimonios. Ambos nos enseñaron que somos dueños, que no somos dueños de la tierra, sino parte de ella, herencia cósmica, esta ancestralidad cósmica. Qué hermoso compartir, muchas gracias. En mi región nos están cercando todos los accesos al agua. Y alguien más dice, pero nuestras culturas miran hacia el futuro, no hacia nuestros orígenes.
Necesitamos un curso para desaprender, como decía Sofía, y encantada en portugués, encantada con esta relación e interrelación que tenemos con todo, una herencia perdida y una conciencia cósmica que tenemos y que nos fuimos olvidando a lo largo de los tiempos. Saberes perdidos que se precisan ser rescatados. Precisamos o necesitamos pertenecer a estos ecosistemas. Gracias. Muy enriquecedor todo lo que compartieron, muchas gracias, hermoso, muy interesante. Tenemos que volver a la Pachamama, dice alguien. Marisa levantó la mano, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez un minutito más que tenemos. Quería hacer una pregunta porque Sofía dijo que la noción del buen vivir también se había diluido en lo académico, ¿no? Y que también en el tema de la incorporación en las legislaciones, mencionó de Ecuador y de Bolivia, ¿no? En las constituciones. ¿Ves como negativo esa inclusión del buen vivir porque se diluye? ¿Cómo se puede hacer para que también pueda como permear la vida de nuestros pueblos, que bueno, están en antítesis en muchas, digamos, esa occidentalización, digamos, de nuestra sociedad, ¿no? Pero ¿cómo puede darse esa conjunción o no podrían darse? Punto para Ahí está ustedes. el dilema. Y yo creo que se trata como de dos modos de presentar la vida, ¿no? Entonces, la vida de muchos de nuestros pueblos siempre han sido vistas como primitivas, subdesarrolladas, ¿no? Y bueno, todas las otras cosas más que se dicen, ¿no? Atrasadas. Y realmente la vigencia o sí, la presencia de muchos pueblos en nuestros territorios implica atraso para esta estructura, para muchas estructuras de los estados-nación, ¿no? Porque todo el sistema en el cual se orienta, ¿no? Tiene que ver con esta noción extractivista del desarrollo, ¿no? Y en la mayor medida, mientras más se genera esa política económica extractivista, como que nos permite llegar a ese mito del desarrollo, ¿no? Para salir de esa condición de ser tercermundistas, ¿no? Entonces, y eso es muy fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte. Y claro, la noción del buen vivir tiene otra connotación de la vida, ¿no? Entonces, que no implica eh, un desarrollo extractivista, ¿no? Que afecta y daña el tejido de la vida. Y yo creo que ahí está la disyuntiva, ¿no? Aunque realmente se conceptualizó, se academizó, se buscó, ¿no? Muchas maneras profundizar el sentido del buen vivir, más bien yo siento que se vació su sentido porque salió de la vivencia de los pueblos, ¿no? De la forma de cómo los pueblos conciben esas otras formas de vida, mucho más relacionales, ¿no? Donde sí tenemos técnicas, pero son técnicas respetuosas, ¿no? O buscan ser, ¿no? Respetuosas con todas las comunidades de vida, ¿no? Ahorita en Bolivia estamos viviendo fuertes incendios, como todos los años. Dicen que este año ha habido menos incendios, pero los incendios siguen. Y esos incendios responden justamente, ¿no? A las formas de cómo se concibe una agricultura en gran escala, ¿no? Y no de una diversificación de producción, sino más bien de un monocultivo, ¿no? De ciertos productos. Entonces creo que sí hay mucho todavía por corazonar al respecto, ¿no? Sí, también una palabrita sobre eso, ¿no? O sea, lo que también acá, las resonancias que había, ¿no? O sea, nuestras culturas dicen ahí, pero el esquema mental, o sea, lo que el Papa Francisco llama en Laudato Si, esa mentalidad tecnocrática, ¿no? Que se impone, esa mentalidad digital, todo lo que está circulando ahora, pues,
obviamente no ayuda en este proceso, ¿no? Entonces la pregunta, y creo que la respuesta que debemos dar nosotros, ¿no? Nosotras que estamos en un ambiente, me parece, de forjar alternativas, ¿no? Y el cristianismo siempre en sus mejores tiempos ha sido alternativa. Estamos llamadas y llamados pues justamente a proponer aquello que estamos, digamos, no sé, aprendiendo aquí. Pero eso supone lo que decía Sofía, lo dice también el sínodo amazónico, desaprender, ¿no? Y creo que cuando uno aprende mal, le va a costar desaprender, ¿no? Y nosotros hemos aprendido mal y hemos aprendido a vivir mal. Entonces la pregunta rebota a nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, qué estamos haciendo para desaprender, para poder vivir mejor, vivir bien? O sea, yo creo que el problema es que hemos creído en algo, o nos han hecho creer que algo era así. Bueno, tiene también, obviamente, sus cosas positivas. Cada pueblo, ¿no? Siempre tiene cosas positivas. Pero en este momento, capaz que tenemos que desaprender aquello que hemos aprendido mal, un cristianismo mal vivido, una fe muy limitada, ¿no? Muy restringida, e incorporar elementos, aspectos, vivencias, ¿no? Actitudes, ¿no? Profundidades que vienen de otros pueblos. Y que esos pueblos también somos nosotros, ¿no? Nosotros somos dos pueblos, nosotros somos también indígenas, somos africanos, no somos también orientales, nosotros somos, ¿no? Yo creo que esta es la gran riqueza, ¿no? De una fe plural, que en este momento, digamos, si somos creyentes, pues nos ayuda a seguir proyectando, seguir viviendo y compartiendo tal vez sabidurías de vida, ¿no? Para la humanidad, para el cosmos. Sí, creo que quisiera decir eso también así, digamos, que es muy importante. Y me parece interesante, ¿no? Que tal vez un curso como esto, o un conversatorio, comience, como decía alguien ahí, por desaprender, ¿no? ¿Cómo hacemos para desaprender? ¿No? Que es lo que Papa Francisco llama la conversión, ¿no? La conversión integral como presupuesto para la ecología integral, ¿no? Eso simplemente. Muchas gracias. Bien, gracias Roberto, gracias Sofía. No sé si hay alguien más. Tenemos todavía unos minutitos. Aquí está Cristian Octavio. Hola, buenas Adelante. noches. Bueno, he estado súper atento escuchándolo a todos ustedes. Yo soy un actuante del movimiento Laudato Si. Yo soy uno de los representantes de Hispanoamérica ante el Consejo Mundial del Movimiento y coordino el movimiento en Chile. Y también trabajo en Brasil en este movimiento que fue donde lo conocí. Y, y a mí me hace sentido absolutamente todo lo que han dicho. Y de hecho ahora con el CELA estamos intentando trabajar el tema de cómo se hace la pastoral también dentro de las congregaciones, porque ahí también hay un trabajo que desde la perspectiva mía también está mal hecho. La educación en los colegios relacionados con, con la iglesia también están, lógicamente, con una visión equivocada. Esta idea de desaprender, en el mundo de la neurociencia se habla de desprogramar la educación, porque lógicamente es muy difícil cuando tu proceso está lleno, colocar más cosas y especialmente cosas que van a otro paradigma, además, que te dicen que lo que tú aprendiste no está tan bien, igual te van colocando cosas encima de eso, y eso es muy difícil lograrlo. Entonces es como tener una lavadora llena y tratar de meter más ropa para que siga lavando y al final se va a trabar. Y lamentablemente la educación ha incumplido una función que tenía y que lamentablemente no la tuvo bien hecha y que ahora también la misma educación es la que puede resolver el tema. Yo soy educador, trabajo en eso, trabajo justamente en escenarios complejos haciendo educación, y el tema es que la única forma de generar una nueva cultura con paradigmas nuevos, con paradigmas distintos, es trabajar en procesos educativos a mediano, largo plazo y en algunas ocasiones corto plazo. Entonces, eso es un tema que también tenemos que entender. A mí me ha tocado participar en proyectos muy lindos como el de Amazonía Viva, donde se ven una infinidad de congregaciones religiosas diferentes que en otros países discuten todo el tiempo y ahí se juntan todos sirviendo su mate, un chimarrão, como se fala en portugués, y conversando juntos y haciendo un proceso juntos, entendiendo que la casa es común y literalmente es común. Y cuando uno entiende el concepto de que sea común, entonces el bichito, el ave, el pez, también es parte, es de acá. Sí, exactamente. Y lo que estas telas que no vemos, que están todos conectados,
que son relevantes en este proceso. Entonces, yo creo que eso también es un tema. La ley de la interdependencia, que ahora recién la estamos descubriendo y que los pueblos originarios la sabían hace miles de años, y ahora está apareciendo la ciencia, qué importante las soluciones basadas en la naturaleza. Perdón, eso no era lo mismo que hacían los incas, no era lo mismo que hacían los mayas, no era lo mismo que hacían los mapuches. Sí, pero es que ahora le colocamos nombre. Es lo mismo. Entonces, yo creo que eso, la transdisciplina que está, yo soy académico, además investigador, entonces, con mis colegas muchas veces converso, trajimos la transdisciplinariedad, que es tomar los saberes ancestrales, tomar los saberes de personas que no necesariamente son leguleyos, son personas certificadas, pero son personas que tienen conocimiento que nadie más los tiene. Entonces, relevemos eso también. El Consejo de Ancianos en el pueblo Rapanui, las rucas y las congregaciones de las familias en los pueblos originarios de los Andes, tenemos que rescatar eso y visibilizarlo, porque a veces nosotros también somos parte de esta incultura, porque tampoco hemos sido capaces de comunicar lo que estamos haciendo. Yo creo que ahí también hay un tema de poder visibilizar mucho más lo que estamos haciendo. Gracias, Cristian. No sé si Roberto quiere decir algo más para ir concluyendo, porque Roberto tiene otro compromiso y entonces creo que podemos ir cerrando. Si es que estas cosas se cierran, porque no se cierran, se abren más bien. Y podemos ir solo pensando yo dejo así como invitación, ¿no? Respecto a la, bueno, también a la experiencia que traía Cristian, ¿no? De eso, de abrirnos también a un intercambio de saberes, ¿no? Aquí en el mundo andino tenemos los aptapis, ¿no? Lucas, capaz conoces, el aptapi es una comida compartida, donde todos llevamos, ¿no? Lo que vamos a ofrecer y compartir, y creo que también necesitamos hacer ese proceso, ¿no? Un aptapi de saberes, ¿no? Un compartir de saberes que nos ayuden a como ampliar el sentido de la vida y del corazón. Solo eso. Muchas gracias. No, yo solamente para despedirme así y agradecer por la oportunidad, ¿no? Que creo que todo aquello que somos, ¿no? Y que hemos heredado también de nuestros abuelos y que ahora, como decía bien Cristian, que han ido estos nombres, entre comillas, académicos, científicos, ¿no? Que también conviene, ¿no? Todo aquello tenemos que difundirlo por todos los medios posibles, ¿no? Yo creo que ese tal vez sea nuestra tarea, ¿no? Compartirlo, difundir, comunicar, hacerlo, obviamente, crear nuestros pensamientos, ¿no? Sacar aquello que no nos ayuda, incorporar otros, ¿no? Con mucha creatividad, yo diría, y con mucha alegría, ¿no? Con mucha profundidad, con mucha sabiduría, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y con mucha propuesta. Eso simplemente así, ¿no? Que creo que cada uno y cada una lo podemos hacer eso desde nuestros espacios y ambientes, ¿no? Pastorales, ¿no? Comunitarios, académicos, ¿no? Relacionales, en de viaje, donde quiera que estemos. Simplemente eso quisiera decir al final, ¿no? Para continuar después. Bien, gracias Roberto, gracias Sofía. Ha sido una hora y media muy enriquecedora. Continuaríamos el diálogo. Pequeño ejercicio y lo podemos describir en el chat, tal vez si se anima alguien. ¿Qué puedo desaprender a partir de hoy después de esta hora y media? No qué cosa aprendo, porque siempre decimos 3 cosas que he aprendido. ¿Qué cosa puedo desaprender o tendría que desaprender en mi vida? ¿No? Quedémonos con esa idea y uniendo lo que decía Roberto de la alegre sobriedad y quién produce, lo que decía Sofía. 3 claves para el consumo que me hicieron recordar, que alguna vez lo escuché a alguien y me parecieron muy lúcidas, sobre qué consumimos, porque nos jugamos en eso, muchas decisiones personales vinculadas a la ecología. Cuando consumo y voy a comprar algo, ¿lo necesito? Preguntarnos más veces. Eso que voy a comprar y que voy a consumir, ¿quién se beneficia? Segunda pregunta. Y tercero, ¿quién se perjudica cuando compro y consumo eso? Creo que nos ayudaría a hacer un consumo mucho más responsable y mucho más cuidadoso de la vida y de esa entrelazada vida. Preguntas básicas, muy sencillas. ¿Lo necesito? ¿Puedo vivir sin eso? ¿Y puedo generar más vida sin eso? ¿O eso me mata, como decía Roberto muchas veces? ¿Quién se beneficia
quién se perjudica. Bien, gracias por lo que van diciendo de lo que podemos desaprender y nos quedamos aquí agradecidos todos, ¿no? De este momento sapiencial y de este vivir sabroso que hemos vivido junto, y gracias a Roberto y a Sofía y a la escucha también y a la acogida de cada uno de los que estamos. Así es. Buenas Infinitas noches. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo webinar.